A nuestro invitado en la revista, el doctor Joaquín Monasterio, asesor de salud de la Gobernación. Le damos los buenos días, gracias por acompañarnos. Primeramente le quiero consultar acerca de su alejamiento del CEDES. ¿Por qué usted decidió dejar el CEDES ahora para dedicarse a la asesoría en la Gobernación? Bueno, en primer lugar porque tengo 8 años ya de gestión. Creo que he cumplido una tarea bastante intensa y necesitaba un poco un descanso. Y prefiero estar en una situación de asesoramiento para poder acompañar al gobernador y al doctor Urenda como secretario de Salud en lo que se viene este año, que va a ser un año bastante fuerte en cuanto a situación de enfrentamientos con el gobierno, como usted ha visto, con el Ministerio de Salud, y además porque también necesitamos renovar un poco. Hay que dar también señales de renovación y permitir que otras personas también cumplan las mismas tareas que uno ha cumplido. Así que ese es el motivo fundamental y estoy satisfecho porque creo yo que se ha realizado una gestión bastante productiva, con buenos logros, y se ha podido combatir sobre todo enfermedades prevalentes acá en nuestro medio, que son las epidemias. Y hemos logrado también un nivel de credibilidad con la población en cuanto a las tareas que hemos desarrollado de comunicación y de tratar de que la gente también acompañe el cuidado de su salud a través de ciertas medidas que se pueden realizar sin ningún problema, como es, por ejemplo, el de reconocer cuáles son los riesgos que se tiene para la salud si no se toman determinadas decisiones, como es el caso de la limpieza de los criaderos de mosquitos, del mosquito Aedes aegypti, que nos ha dado muy buenos resultados. Hay gente que ha observado este alejamiento suyo del CEDES como una posición de repente cómoda de trabajar en una asesoría y no quedarse en la dirección, en esta transición al seguro único. Bueno, eso de cómodo es un criterio que puede tener cualquier persona. Pero lo importante aquí es que yo sigo trabajando, sigo apoyando a la gobernación y vamos a estar en todo lo que significa poder garantizarle a la población todavía una rectoría de salud departamental, a pesar de los intentos del gobierno de querer concentrar, de querer centralizar, de querer manejarnos como si fuéramos en las épocas todavía de las dictaduras, ¿no? Donde la salud estaba totalmente centralizada y el CEDES no era, perdón, antes el CEDES era una instancia dependiente directamente del nivel central. Actualmente es una entidad absolutamente descentralizada y, por supuesto, en función a la Ley Marco de Autonomía, cumple una función rectora en el departamento que queremos que se mantenga. ¿Qué fue lo más complicado que le tocó enfrentar en estos 8 años de gestión en el tema salud? Siempre lo más complicado son las enfermedades prevalentes, vale decir, aquellas epidemias que nos han estado afectando. Yo ingresé el 2011 cuando veníamos de una epidemia muy fuerte de dengue y luego se repitió la misma situación en el 2011. Estuvimos en emergencia departamental y tuvimos bastantes casos, muchos casos, miles de casos y además muchos fallecidos. Eso fue lo más fuerte y tuvimos que enfrentar. Posteriormente tuvimos la epizodia de rabia canina, que fue otro flagelo muy grande. Tuvimos 4 muertos de rabia humana y eso prácticamente nos ponía en una situación muy difícil, pensando de que tal vez no se podía controlar esta epizodia. Sin embargo, nosotros la pudimos controlar rápidamente gracias a un plan de contingencia que trabajamos junto con la alcaldía y pudimos realmente hacer 2 campañas de vacunación masivas fundamentales y actualmente no tenemos ningún caso de rabia humana y la situación está controlada. Y finalmente tuvimos problemas con el Ministerio de Salud, una prácticamente actitud de desprecio, si se quiere, por Santa Cruz, porque en estos 12 años de gobierno no hemos recibido los ítems que necesitamos. Estamos en una situación de crisis en el sistema público en Santa Cruz por falta de ítems. Nosotros necesitaríamos unos 10.900 ítems en este momento, no para atender a la población que correspondería, sino para atender en la capacidad instalada que tenemos.
son establecimientos de salud que funcionan a media fuerza y eso realmente es lo que crea esta crisis, que hace que todos los casos que suceden en provincias tienen que venir a la capital por falta de recursos humanos. Esa actitud ha sido para nosotros, lo más deplorable que ha habido. Doctor, dos declaraciones del vicepresidente del Estado que han llamado la atención en los últimos días. La primera es que dijo que se le daba dinero a las gobernaciones para salud y no lo ejecutaba ese presupuesto. Y la segunda es que dijo que si las gobernaciones le ceden el control de los hospitales, en un mes se terminan las filas. Sí, las declaraciones han sido realmente lamentables del vicepresidente porque no conoce, no tiene la menor idea de salud. En primer lugar, las gobernaciones no han recibido un solo centavo para salud. Y estoy hablando de todas las gobernaciones. Y lo que él se refiere digamos que en un mes lo van a mejorar, se refiere a las gobernaciones del resto del país, porque la gobernación de Santa Cruz ha invertido de sus propios recursos más del 30% de su presupuesto y ha hecho que los hospitales funcionen. Los hospitales tienen problemas para funcionar, pero no es porque estén mal atendidos en este caso, sino fundamentalmente porque no existen los recursos humanos en las diferentes provincias. Y además vienen pacientes no solo de acá de Santa Cruz, vienen de todos estos departamentos. En este momento, por ejemplo, casi todos los enfermos de cáncer del país vienen a Santa Cruz porque aquí hay un acelerador lineal. No lo compró el gobierno, lo compró el gobernador Rubén Costa. Por lo tanto, esas palabras son absolutamente, diría yo, que no se pueden ni siquiera considerar. Él no conoce nada de salud y afirma cosas que tampoco no son realidad, porque ¿de dónde saca eso de los recursos para las gobernaciones? Ustedes saben que la ley de autonomía indica que tiene que haber un pacto fiscal, vale decir, darle recursos de renta y aduana con la coparticipación tributaria a las gobernaciones que no le han dado a ninguna. Y a Santa Cruz peor, que es la que más ha exigido este cumplimiento, y no se ha dado. Entonces el vicepresidente debería tragarse sus palabras más bien. ¿Cómo queda su relación con la alcaldía, que ahora mismo tiene su propio seguro, que es el que va a migrar con todos los datos al sistema único? En ese caso nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. La alcaldía misma no está de acuerdo con esta inscripción que se está haciendo, porque ya tiene su seguro, que consiste cabalmente en lo mismo, inscribirse con su carnet y con una factura o prefactura de lujo de agua y recibir atenciones pero sin medicamentos. No es nomás inscribir y decir van a recibir atención en marzo, porque no hay ninguna posibilidad de que esto suceda, en el entendido de que para poder financiar un seguro de esta naturaleza se necesitan 3 o 4 veces más de lo que el gobierno está diciendo que tiene, que son 200 millones de dólares. Yo creo que esto debe pararse porque el gobierno está evidentemente en una campaña electoral. El Ministerio de Salud está contribuyendo con una oferta de salud gratuita que es inviable mientras no exista un presupuesto definido. Primero. Y segundo, primero tiene que resolverse la crisis que tenemos actualmente. Mientras no tengamos los recursos para los ítems que necesitamos, ni siquiera hablar de equipamiento y mucho más, no puede haber atención gratuita. Eso es imposible y eso es lo que nosotros estamos observando. Sabemos que es necesario un seguro universal. Sabemos que está en la Constitución, pero no se puede hacer una propuesta así de buenas a primeras sin las bases fundamentales para ello. Y sobre todo en una época electoral, preelectoral. Hace minutos nada más, en este mismo lugar, el vocero del Seguro Único, el doctor Juan Carlos Calimotes, decía que hay 200 millones de dólares del TGN y 300 millones de dólares más del Ministerio de Salud, 500 millones de dólares disponibles y habló de la contratación de 8.500 profesionales médicos permanentes. ¿Usted lo ve viable y sostenible en el tiempo, sobre todo? A Santa Cruz le deben 10.000 ítems, con 8.000 no alcanza para todo el país, primero. Segundo, el mismo alcalde de La Paz, el señor Revilla, ha dicho que ellos han hecho un estudio y se necesitan 2.000 millones de dólares y no 200. Yo creo que nosotros también hemos trabajado en mesas de trabajo analizando este tema con el Colegio Médico y hablamos de 1.500 a 2.000, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para poder atender a 5 millones de personas nuevas que no están consideradas en este momento dentro del seguro, del Seguro Integral de Salud. Por lo tanto, está bien, ellos pueden decir, pero ¿cómo? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está la ley? No hay nada todavía. Están inscribiendo porque están obligados a hacerlo ya que están en campaña electoral.
Sin embargo, la situación no es así nomás como se pinta. Y por otro lado, también hablamos de una organización de médicos a nivel nacional, y he escuchado ayer también a nivel departamental, que es una organización totalmente apócrifa porque no representa a los médicos del país, y esa federación que han creado ellos, con eso quieren hacer creer a la gente que los médicos están de acuerdo. Y no están los médicos de acuerdo porque además los más afectados por la falta de atención de la crisis del sistema son los profesionales y los trabajadores de salud, que se ven obligados a cometer errores, tienen casos de negligencia porque las condiciones no están dadas, y eso es lo primero que se tiene que atender. Y segunda, le voy a decir otra cosa, el seguro integral, que es la ley 475, que ahora es la ley 1069, ni siquiera tiene los recursos para pagar las prestaciones que ya se han dado. Y estamos hablando de los niños, de las madres, de los adultos mayores y los discapacitados. Si este seguro no están pagando porque no tienen plata, le deben a los hospitales, ¿con qué recursos van a cubrir 5 millones más de asegurados? Esta es una pregunta que no nos la pueden responder hasta ahora. Y ya para finalizar, ¿la gobernación le entregará al gobierno central los hospitales de tercer nivel? La gobernación va a entregar los hospitales en la medida que se garanticen las condiciones que se necesitan. Por lo menos esa es la posición que se ha asumido. Si no, ya el doctor Urenda ha estado trabajando con el ministerio para mostrar cuál es la situación. Y eso que estoy hablando de la gobernación de Santa Cruz, el problema serio es La Paz, es Sucre, es Oruro, Potosí, donde no existe ninguna condición en este momento de poder atender en estos hospitales. Yo creo que esto lo tiene que resolver el gobierno y no se va a entregar los hospitales mientras no se garantice cabalmente que se cumplan esas condiciones que ya existen y que ya se han planteado. Pero sí está dejando entrever que sí habría una transición. No estoy hablando de transición. En este momento estamos en la misma situación de antes, no hay ningún avance. Ellos están inscribiendo y nosotros seguimos manejándonos como dice la ley, porque estamos en el cumplimiento de la ley marco autonomía. Nosotros somos autónomos y así nos vamos a seguir manejando. Muy bien. ¿Qué pasará con la ley del seguro universal que aún no se conoce? La ley no existe, no tenemos, se quiso hacer una ley en el año 2010, la que estaba de ministro de Salud, y elaboró un proyecto de ley que cuando se analizó y se calculó el gasto per cápita que debía tener este seguro universal, este sistema único de salud que está en la Constitución, se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban y la suspendieron la ley porque no había la plata para eso. Han pasado ya 8 años desde entonces y no se ha hecho ningún esfuerzo por aumentar el presupuesto de salud. Tenemos el presupuesto más bajo del mundo, si usted quiere, y eso no lo ha hecho el gobierno. Y quiere ahora, a última hora, que aceptemos que tiene que haber un seguro sin haber resuelto eso, ni siquiera lo que ellos mismos estudiaron en años anteriores. Entonces no tenemos conocimiento de la ley, tenemos sí el borrador de esa ley de esa época y vemos de que evidentemente no es viable mientras no se resuelva el tema financiero. Bien, le quiero agradecer por su visita, que tenga buen día. Gracias por acompañarnos.